Desde el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, nuevamente les damos la bienvenida el día de hoy a esta videotransmisión del ciclo de socialización de resultados de los ganadores del programa de fomento a la investigación del año 2019 desde el área de historia. Es para nosotros un gusto contar con su presencia y los invitamos a participar en el chat que tenemos disponible en este Facebook Live. Nosotros les compartiremos sus inquietudes, comentarios al ponente al final de su presentación. El día de hoy nos acompaña el investigador David Quintero. Él es actualmente estudiante del doctorado en Historia de los Andes de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, sede Ecuador. Tiene un magíster en estudios latinoamericanos, especialidad en política y cultura de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y es historiador de la Universidad del Valle. Es miembro del coloquio permanente Imperio, Economía y Gobierno del Departamento de Antropología, Historia y Humanidades de la Flaxo, sede Ecuador. Su presentación de hoy se titula Conflictos en los confines de la Real Audiencia, actuaciones de Quito y Santa Fe en el pleito por el abasto de carne de Guadalajara de Buga entre 1768 y 1791. Adelante, David, es un gusto para nosotros tenerte en esta transmisión y esperamos poder dialogar activamente contigo. Buenas tardes, muchas gracias Pablo por tu presentación. La idea un poco como he estructurado esta presentación es hablarles cómo construí el proyecto, cómo fui elaborando lo que sería el borrador final, un poco los retos que tuve al elaborarlo, cómo llegué a la fuente, o sea, todo ese tipo de cosas y las formulaciones que tuve dentro de él. Fue un proceso largo que tuvo varios giros. En su mayoría estuvo determinado por la fuente. Entonces, ¿cómo llego yo a este pleito o a este proceso que es bastante voluminoso en documentación y básicamente ocupa casi que 2 siglos iniciando en 1631 y terminando en 1791, o al menos hasta donde lo rastreé? No sé si posteriormente continuó. Es un pleito por límites entre las ciudades de Buga y Cartago, por un sitio que se llama El Naranjo, que está en la jurisdicción, comparte la jurisdicción de ambas ciudades. Este pleito va a ir escalando dentro de la administración colonial hasta llegar al virrey, cambiando de argumentos, cambiando de agentes implicados, de razones por las cuales se dispara, lo cual lo complejiza mucho. Otro elemento que es central para entender el proceso es que las ciudades de Buga y Cartago y sus límites marcan también los límites de las dos reales audiencias. Hasta la jurisdicción de Cartago ejerce la audiencia de Santa Fe, de Buga hacia abajo ejerce Quito. Pero ambas se encuentran sujetas al gobierno de Popayán, de la gobernación de Popayán. Este triángulo de jurisdicciones va a quedar reflejado y va a permitir que los agentes hagan un uso de ellas como lo presentaré un poco más adelante. ¿Cómo llego yo a la fuente? Más o menos en el 2014, estaba estudiando todavía el pregrado, la profesora Carolina Badía me vincula a un proyecto de catalogación del archivo de Buga. Básicamente el fondo Cabildo tenía que levantar las fichas y me encuentro con este libro que era bastante voluminoso y particular. En su momento yo tenía que encargarme del siglo XVIII. Sin embargo, la primera parte del libro era caligrafía del siglo XVII, bastante complejo, pues fue muy complicado lograr leer qué era lo que decía ahí. Y finalmente, cuando termino esto, me llama mucho la atención que en lo que refería al siglo XVIII como tal, la presencia permanente del elemento de la carne. Buga estaba permanentemente hablando del abasto de carne para la ciudad, de garantizar el abasto de carne para la ciudad, de la problemática que sería para ellos perder el sitio del Naranjo por el abasto de carne de la ciudad. Crucé con ella un par de ideas bastante interesantes en su momento, pero la dejé ahí. Finalmente me desentendí del tema, quedó guardado como uno suele guardar a veces documentos para posteriormente. Bueno, me tardé casi 6 años en retomarlo, pero finalmente lo retomé. Cuando estaba en las clases de doctorado formulando el proyecto de investigación, tenía que formular dos posibilidades.
tenía una que era con la que había ingresado y una opcional que debía construir. Me acerco nuevamente a este caso, lo releo, digo, bueno, lo puedo utilizar y empiezo como a interesarme ya no tanto en el tema de la carne como tal, sino en una serie de procedimientos políticos que hay dentro de este pleito que me parecían bastante interesantes y complejizaban el ejercicio de la justicia por parte de las autoridades reales. Esa jurisdicción compartida entre ambas audiencias, bueno, más que compartida, delimitada por ambas audiencias. Finalmente lo formulo, lo envío al ICANN, sale como ganador el año 2019 y empiezo pues a construir lo que sería el texto. Recorrí 5 archivos, volví al archivo de Buga a retomar lo que había dejado pendiente, igual en el Archivo Nacional del Ecuador en Quito, el archivo en Popayán, Bogotá, el AGN y el de Cartago. De los 5 archivos, Cartago no me sirvió mucho, logré encontrar algunos protocolos notariales, pero no más. Sin duda, el de Quito y el de Bogotá fueron los más ricos en documentación e interesantes. Si bien el de Buga tenía el proceso completo, le faltaba un elemento que lo pongo en el título del texto y es las actuaciones de las audiencias frente al pleito. En Quito, cada que llegaba la documentación, cada que el proceso se le daba nuevamente apertura, tenía una serie de anotaciones en las reuniones de la audiencia, y de ellas la que más me interesó fue la final, donde básicamente, en palabras un poco más simples, dice que Santa Fe se encargue, no nos involucramos más en este pleito, no lo conocemos, que sea su excelencia el virrey quien dirima, no nos interesa. Copia a la audiencia de Santa Fe, copia al gobernador de Popayán, copia aquí a Buga. Por su parte, la AGN tiene la documentación que se generó en Cartago, que no está en Quito por el tema de jurisdicciones, y me permitió contrastar las versiones de los argumentos utilizados por ambas ciudades al momento de legitimar la posesión de este territorio. La disputa básicamente está dada por 8 leguas de tierra que están comprendidas en la Quebrada del Naranjo, y que no queda claridad a cuál de las dos ciudades pertenece, y por tanto se da la intervención de las audiencias. Hubo 4 puntos que me parecieron centrales que traté de abordar, aunque si bien por espacio no lo hice. Este es un texto que me gustaría seguir trabajando, en un tema sobre el cual quisiera volver más, incluyendo otro tipo de pleitos que tienen similares características. ¿Qué puedo observar a lo largo del proceso? Primero, el cambio en los poderes y en la administración. El paso del siglo XVII, donde la preeminencia está sobre el gobernador de Popayán, al siglo XVIII, donde hay un virrey que dirime como máxima autoridad del virreinato, hace que los argumentos utilizados por los procuradores de ambas ciudades varíen de un caso al otro. El uso de estas corporaciones por parte de los sujetos que están involucrados en ellas con nombre propio y acusaciones propias, me parece que también es central, porque permite entender la estructura como algo mucho más móvil, no como algo anquilosado, sino que puede ser utilizada para el beneficio para el beneficio personal de los agentes. Igual manera, logré percibir una concepción en el cambio del territorio, un cambio en la concepción del territorio, donde para el siglo XVIII los mapas y de alguna manera la tecnicidad que sobre estos hay va a ser la clave para legitimarlos o no, frente al siglo XVI, que funcionaban más como representaciones. Y por supuesto, este tema de la doble jurisdicción que me costó un poco desarrollarlo por la complejidad que eso tenía. Entonces, esa sería como la presentación del texto. ¿Cómo inicia todo? En 1634, en el sitio de La Honda, 2 alcaldes ordinarios de las ciudades se encuentran, 2 alcaldes ordinarios, uno de Cartago y uno de Buga, se encontraban realizando
diligencias, la documentación no establece qué tipo de diligencias, y ambos se encuentran y se dan cuenta de que no existe una demarcación fija de hacia a qué pertenece cada ciudad. Finalmente, lo que hacen es acuerdan presentarse ante el gobernador de Popayán con los instrumentos que demarcan cada una de las jurisdicciones, es decir, los libros fundacionales, protocolos y demás, y que sea el gobernador quien dirima, dan un plazo de 40 días para hacer este proceso. Finalmente, Cartago no se presenta, o al menos esto es lo que afirma la documentación, y Buga, por su parte, tiene un grave problema, y es que no aparecen los registros de su fundación. Sus libros fundacionales no aparecen en los archivos, y lo que hace es recurrir a testigos de más de 70 años de edad que vivieron, por tanto, en el siglo XVI y tienen de alguna manera memoria del proceso de conquista y de fundación de la ciudad. Compulsa una copia, la remite a Popayán, la remite a Quito, explica que no cuentan con los libros fundacionales debido a un problema similar que tuvieron previamente con Cali por el sitio de Llano Grande, y que muchos vecinos de Cali habían acudido al archivo del Cabildo de Buga y se habían llevado los documentos para perjudicarlos en esa contienda, entonces que ellos básicamente no la tenían. Ante la ausencia de un procurador o de un delegado de Cartago, lo que hace el gobernador de Popayán es fallar a favor de Buga y ratificarlos en la posesión del territorio. Sin embargo, bueno, entra la segunda versión de lo acontecido, y es que Cartago envía la documentación no al gobernador de Popayán, sino a Santa Fe directamente. Ellos, dentro de sus alegatos, dicen que sí la enviaron a Popayán, pero que en Popayán, como ya había pasado el tiempo, el gobernador no la recibió y simplemente se quedó con la versión de Buga. La versión de Cartago utiliza otros argumentos. Ellos afirman que sí hay un libro fundacional del cual envían copias de las 70 primeras páginas, donde se establecen los términos que puso Robledo a la ciudad, y que al ser más antigua que Buga, o sea, Buga de más reciente fundación, creo que es el término que utilizan, no tienen derecho fundado sobre el territorio que ellos tenían legítimamente concedido, además, tanto por los términos que impuso Robledo como por la corona posteriormente. El proceso va a quedar así. Finalmente se acata el fallo del gobernador de Popayán. 10 años más tarde llega una ratificación que le habían estado pidiendo permanentemente a Quito del fallo. La audiencia de Quito dice sí, es el territorio de Buga, marca los confines de esta audiencia, que se establezca hasta la quebrada del Naranjo. El proceso tiene varias oleadas donde nuevamente se reanima, se retoman este tipo de a quién le pertenecen las 8 leguas, especialmente por diezmos, por el cobro de los diezmos, y por la administración de justicia. A principios del 18 existe un caso de dos vecinos, de los 2 habitantes de la jurisdicción, que tienen un pleito legal, y ¿a qué tribunal acudimos? ¿A Cartago o a Buga? ¿A qué cabildo? Finalmente eso nuevamente llega hasta la audiencia de Santa Fe, y desde Santa Fe dicen que sea Cartago el que falle. Este va a ser un precedente que Cartago va a utilizar, los magistrados de Cartago van a utilizar frente a Buga. Los documentos están llenos de muchísimas referencias, son bastante ricos en la forma como se elaboran los argumentos. Fue algo sobre lo cual me hubiera gustado detenerme más. Espero hacerlo más adelante. Y son variadísimos. Por ejemplo, apelan a la historia como un referente para legitimar la posesión del territorio. Esto todavía en el 17. Hablan libros de cronistas de Indias, todo esto lo utilizan para decir hasta dónde llega y hasta dónde no llega. El problema de los nombres, cómo los nombres pudieron haber cambiado o no cambiado. Todo este tipo de cosas son considerados por los magistrados. El segundo momento, que es como tal en el cual se concentra el texto pues, que desarrollé, va a llegar a finales del siglo XVIII, cuando dos hacendados,
el sitio del Naranjo está ocupado por dos haciendas, la hacienda El Naranjo y Las Lajas. Don Antonio Masuera y su cuñado mueven nuevamente el proceso, solo que esta vez sí va a tornarse un poco más escabroso y mucho más complicada su resolución. No queda, finalmente el proceso para solucionarlo es mucho más difícil. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Ambos son vecinos de Cartago, se reconocen como vecinos de Cartago, pero en el momento en el que se les realiza una acción de embargo sobre sus haciendas, los ganados y esclavos que habían ahí, lo que hacen es reconocerse como sujetos a la jurisdicción de Buga y envían peticiones al Procurador General de Buga para que frene la acción judicial de los magistrados de Cartago sobre sus haciendas, y desde el Cabildo de Buga se les da la razón, se les dice que efectivamente son parte de la jurisdicción de Buga, que Cartago no puede ejercer sobre sus haciendas ninguna jurisdicción, envía copias nuevamente a Popayán, a Quito y a Cartago para que se abstengan. La documentación deja ver que hay una verdadera preocupación por este tema. Sumado a ello, al año siguiente, desde el Cabildo de Cartago, se realiza un censo sobre esta población, lo cual alerta todavía más a las autoridades de Buga. Mandan una carta pidiendo explicaciones. La respuesta es que básicamente están cumpliendo órdenes de la audiencia y del virrey y que tienen que hacer el censo. Esto no los deja tranquilos, y ellos nuevamente piden el amparo del gobernador de Popayán y de la audiencia de Quito. Hasta ahí las cosas, pareciera que, bueno, son 8 leguas, no son tan importantes, y el ganado y la carne, que, como les decía al inicio, el argumento de Buga permanentemente va a ser la necesidad de garantizar el abasto de carne para su mercado. Más o menos hacia 1780, 83, 84, empecé a ver en los libros capitulares del Cabildo una permanente preocupación porque no hay ganado. No hay ganado, a los vecinos que se les adjudica el abasto se niegan a comparecer, y los argumentos básicamente son 3. Mis ganados están muy jóvenes, mis ganados los diezmó la plaga, y tercero, mis ganados, si acaso me alcanzan para mantener a mis propios dependientes, estoy comprando carne en el mercado, no puedo comparecer ante el mercado, hacer el abasto ante el mercado. Hay una serie de documentación paralela que revisé, porque claro, cuando leía un poco la historiografía, el texto de la profesora Marta Herrera y de James Vladimir Torres, entre otros, veía el tema del contrabando, el problema del contrabando y del comercio ilícito de ganados en estas ciudades, y el uso justamente de este tipo de argumentos para librarse de comparecer ahí. Claro, está la zona minera del Chocó al norte, donde se paga mejor, o siempre se tiene la opción de despacharlos hacia el sur, hacia Quito, o incluso pues, arriesgándose un poco más hasta Santa Fe. Cuando reviso otro fondo de Quito, me doy cuenta de que hay por lo menos unas 5 o 6 demandas de hacendados de vecinos de Buga contra miembros del Cabildo que los están sobrecargando en la prestación del abasto, y ellos están básicamente librando de esto, no comparecen con sus ganados porque los están vendiendo fuera. Hay por lo menos 3 ordenanzas desde Quito diciendo que se prohíba sacar el ganado de Buga, que se prohíba sacar el ganado de Buga. Sin embargo, ambos procesos me dan cuenta de una misma situación. El ganado se está vendiendo por fuera de la jurisdicción, hay escasez, y efectivamente los precios de la ciudad de 4 reales no parecen ser muy competitivos o atractivos. Es finalmente lo que están buscando Masuera y Rentería con la reactivación de este proceso, que los libren de tributar en Cartago y que los libren de tributar en Buga. En Buga, diciendo que no son parte de su jurisdicción, y en Cartago son miembros del Cabildo. Tienen la forma de librarse de alguna manera.
Bien, finalmente el proceso llega hasta el virrey en Santa Fe y a la audiencia de Quito. Lo que hace la audiencia de Quito es envía hay un oidor que está encargado de establecer el monopolio del tabaco cerca de Tuluá, y lo envían a Buga para que haga una vista de ojos y compruebe a cuál de las dos ciudades le correspondería el territorio, las 8 leguas disputadas, sobre quién recaería. Les voy a presentar un mapa donde se puede ver un poco la zona en disputa, efectivamente. Como pueden ver, el espacio que está dentro del círculo rojo es más o menos el sitio donde se ubica el sitio del Naranjo, y están las 8 leguas de tierra comprendidas. Este mapa lo tomé de Popayán, la unidad de lo diverso, del libro de la profesora Marta Herrera Ángel, que fue clave dentro de la investigación, y es de alguna manera uno de los que de mejor manera establecen los límites de estas jurisdicciones, que están compartidas, están divididas, son complicadas. Dejo de compartir el mapa para continuar. Se envía al oidor para que el oidor mida las distancias que hay entre Buga y los poblados de Buga al Naranjo, con la aclaración de que no debe presentarse en Cartago, porque esa es jurisdicción de Santa Fe y no quieren más inconvenientes dentro de todo este proceso. Finalmente, el informe del oidor da la razón a las justicias de Buga, dice que las 4 leguas le pertenecen y hace una advertencia dentro del informe que compulsa, que es bastante sugerente, y lo que les dice es: si no se miden y se establecen fijas las jurisdicciones de las otras ciudades de esta gobernación, este tipo de problemas van a seguir surgiendo incansablemente, porque son los vecinos los que se aprovechan de mala manera digamos de alguna manera, de este vacío jurisdiccional que existe, para mover a las justicias dependiendo de su mejor manera, tal como lo han hecho estos dos. Hace las mediciones, esa documentación, por ejemplo, solo la vi en el archivo de Quito, de cuánto hay más o menos en las de Buga, sus distintos partidos y lugares que están cercanos, con leguas de tierra y demás distancias recorridas. Existe otro segundo elemento aquí que también es enviado a que lo corrobore, y es un mapa que remite Cartago a Santa Fe, donde se establece su jurisdicción y los sitios. Finalmente, el mapa es descartado porque no conserva las distancias apropiadas, los lugares están mal nombrados, está mal orientado. O sea, hay toda no fue hecho por personas expertas en el arte, hay toda una serie de alegatos técnicos, si se quiere, frente a ese mapa como herramienta de veracidad de posesión del territorio. Finalmente, bueno, el fallo se da por parte de Santa Fe, ratificando a Cartago en la posesión del territorio, y ahí viene, como estudiante de historia, y bueno, ahora como historiador, una frase, especialmente del siglo XVIII, que siempre se le repite a uno, pero que nunca la había visto en la documentación, y es el "se acata pero no se cumple", tan famosa para entender el periodo virreinal. La encontré justamente en este proceso. Buga dice sí, ok, bueno, los magistrados de Buga dicen ok, acatamos la decisión de su excelencia el virrey. Sin embargo, esto él no lo puede fallar porque ha sido manipulado por los falsos testigos y demás malos accionares por parte de los procuradores de Cartago, está mal informado, esto no es una resolución en justicia, y por tanto no obedeceremos la orden que se nos da, e impiden que sea de posesión formal del territorio, que era un proceso, era una acción que se le había encargado al alcalde de Arma.
nuevamente remiten a Santa Fe, a Quito, otra misiva donde les piden, casi que en voz de súplica, que no permitan que se les violente su jurisdicción, que se les perjudique en su jurisdicción, que cambiar los términos de Buga es cambiar los términos de la Real Audiencia, que eso los va a perjudicar, pero finalmente la respuesta es la que les daba al inicio de la charla. Nosotros no tenemos nada que ver ahí, no vamos a intervenir en ese asunto, no conocemos completamente el proceso. Hay otras autoridades implicadas, que sea Santa Fe, enviamos la documentación a Santa Fe. Hasta ahí lo logré rastrear. Quedan otros puntos, quedaron varios puntos que por el tema de extensión no toqué. Por ejemplo, los derechos de conquista que son utilizados en el siglo XVII para legitimar el territorio y cómo esta memoria funciona de alguna manera como un legitimador a falta de documentos notariales como tales. El uso de los procuradores también es un elemento importante que habría que vincular a este proceso. Y es que finalmente, tanto en el Tribunal Quiteño como en el de Santa Fe, van a ser los procuradores quienes lleven a cabo estas acciones legales. Esa era una advertencia que justamente me hacía la profesora Abadía cuando le comentaba un poco a grosso modo en qué había terminado esto, y me hacía caer en cuenta de eso. No son necesarios. Claro, los cabildos remiten la documentación, pero van a ser los procuradores quienes se encarguen de realizar estas acciones legales y estas maniobras para de alguna manera conseguir los fines de las ciudades, y la consecución del objetivo está mediada por eso. ¿Qué otras cosas? Creo que eso sería como todo. Bueno, muchas gracias David por tu presentación. En este momento entonces abrimos el espacio para las preguntas en el chat que tenemos disponible en el Facebook Live. Invitamos a todos nuestros espectadores a que participen activamente. Nosotros les comunicaremos sus comentarios al ponente. Mientras tanto, yo quisiera preguntarte, ¿qué impacto tiene este proceso que tú estás investigando en los procesos de delimitación y de consolidación de los estados en el siglo XIX? Si va a tener alguna repercusión, como por ejemplo va a pasar entre Colombia y Ecuador, como va a pasar más adelante con Perú, si estos pleitos van a tener alguna incidencia en eso y cómo es ese proceso también. Bueno, sí, pensaría que de alguna manera funcionan como precedente, ¿no? Aunque ya la lógica republicana, por lo menos hasta después del 30, que son las separaciones nacionales, bueno, va a marcar otro tipo de relacionamiento, y no pareciera, de lo que he leído y he consultado sobre la historia ecuatoriana, su interés no está tanto puesto en lo que es Popayán. Están más preocupados es por su zona por el Amazonas y por su frontera con Perú. La de Colombia de alguna manera se fija más o menos estable y sin grandes contratiempos. Popayán se desprende finalmente y se vincula más a Santa Fe que a otra cosa. El texto de la profesora Ángel creo que es la profesora Marta Herrera, es una buena aproximación a este tipo de procesos. Como te digo, es algo que creo que debe ser revisado con más detalle, sobre todo en el valle geográfico del río Cauca, por la mención que tengo el pleito de Cali, por ejemplo. Ese es un ejemplo. Son procesos muy similares, con argumentaciones muy similares, por territorios que son de producción clave, ganadería básicamente. Bueno, muchas gracias. Vamos a esperar un momento a ver si nos realizan alguna pregunta por medio del chat del streaming.
Quería agradecerte por la presentación, me parece que es muy importante y muy pertinente y que vislumbra mucho, creo que los caminos que hay que seguir en este tipo de investigación. Mm, esperemos un segundo a ver si nos realizan alguna otra pregunta por nuestro chat. Vale, pues parece que no tenemos preguntas ni comentarios. Quizás en otro momento los espectadores realicen sus preguntas y nosotros te las haremos llegar vía correo electrónico. Te agradecemos mucho, David, por tu presentación. Insisto que es muy interesante, muy importante para el desarrollo de estos temas. Agradecemos también a los espectadores que estuvieron. No sé si quieres añadir algo. Tal vez un punto que se me escapaba, y es el pleno conocimiento que tenían los sujetos de a dónde litigaban, en dónde litigaban más que a dónde. Sabían perfectamente cuál era su jurisdicción y a quién tenían que ir, lo cual hace que no necesariamente el hecho de que Santa Fe y Quito compartan la jurisdicción sobre Popayán la hace problemática para ciertas cosas, pero para otras no. Este caso particular es porque es la zona de frontera, pero dentro del proceder de los cabildos está clarísimo que tenían un conocimiento de a dónde iban. Buga nunca envía ningún documento a Santa Fe, por ejemplo, como Cartago nunca la envía a Quito. Siempre se envía a Cartago, Santa Fe, Buga, y esto sí es particular, no hay documentación de Cartago en Popayán, de este pleito en particular. Tampoco remitieron a Popayán. Fueron directo ante el Tribunal santafereño. Eso sería como todo para ir cerrando. Vale, mira, Alejandro Orozco Álvarez te pregunta si los agentes en disputa tenían intereses y familia en las dos audiencias. No sé si intereses o familia. Está claro que sí tienen unos procuradores que son despachados inmediatamente, estallan los procesos. En los notariales dentro del paquete que hay en Buga, por ejemplo, están los poderes que se dan para que vayan y hagan uso del derecho a nombre de la ciudad. No los rastreé, no podría decir si son familia o no. No hice ese rastreo, pero siento que también sería clave para entender la forma como funciona la administración, en últimas. Tanto el ser procurador como el parentesco funcionan ahí muy fuerte. Vale, Paula Andrea Franco te comenta que es importante reconocer el manejo de los actores de las jurisdicciones y Jorle Santiago Balinquiset, espero pronunciar bien el apellido, te pregunta si encontraste privilegios de pesa de redes. No las encontré. No las encontré y debí haberlas buscado. Básicamente lo que tengo son los remates del cabildo, 4 reales por la carne. Y a quién a quién se le establece, pero no más de ahí no encontré más información. Tal vez fue porque solo revisé el cabildo consejo, habría que mirar en los notariales o en otro tipo de fondos. Listo. No tenemos más comentarios ni preguntas por ahora, entonces pues con esto terminamos. Agradecemos especialmente a los espectadores que estuvieron conectados con nosotros vía Facebook Live. Los invitamos a estar al tanto de nuestros próximos eventos por medio de nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos como @ican en Facebook, @instaican en Instagram y @elican en Twitter. Allí publicamos contenido de interés y toda la información relacionada a nuestros próximos eventos. Publicamos también toda la información en nuestra página web www.icam.gov.co. Les recordamos que estas transmisiones pueden ser consultadas también en cualquier momento en nuestro canal de YouTube,
Allí encontrarán en los siguientes días este video como los de las otras transmisiones que hemos hecho durante estos meses. Les agradecemos a todos y te agradecemos especialmente a ti, David, por esta presentación y bueno, los esperamos en las próximas emisiones. Vale, muchas gracias por el espacio.